Fui a escalar a las montañas en el Himalaya y encontré algo que todavía me asusta hasta el día de hoy. ¿Saben? Hay maldad en la belleza que nos rodea. Es bastante pesado para una línea de apertura, lo sé, pero tal vez si sigues escuchando me complacerás con estos dramas porque no lo uso a la ligera. Oh, no. Verás, como ávido excursionista he buscado la belleza toda mi vida y he escalado algunos de los picos más altos del mundo en esta búsqueda. Montañas como Denali, Cho-Oyu y Kilimanjaro, y con cada paso de cada sendero me ha asombrado más de todo lo que este planeta tiene para ofrecer. Sí, solían saciar la sed de estas caminatas, solían hacerme alguien. En la cima de las grandes cumbres del mundo yo era más que yo mismo. Ahí arriba yo era el conjunto de logros humanos. Era el impulso de la humanidad para explorar, exaltar y conquistar. Y lo que es más importante, era mejor que aquellos que no se atrevieron. Mejor que los que no tuvieron tiempo, mejor que aquellos que estaban inexplicablemente contentos con vivir toda su vida sin haber estado por encima de todo. Pero ahora yo desconfío de esa belleza. Ahora tengo miedo de las alturas. Porque a pesar de que no valgo nada sin ellas, todavía tengo que encontrar una manera de dormir por la noche. Y es bastante difícil cuando sé que allá arriba es tan diferente que aquí abajo. Sí, es más hermoso, pero también más horrible, más peligroso, más implacable. Sé que no puedo cambiar lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a todos nosotros. Pero sé que ahora puedo contar mi historia y tal vez eso salve a alguien más. Así que por favor, aunque es hermoso y aunque las vistas son impresionantes y los horizontes cautivadores, ten en cuenta esta advertencia. Nunca subas a las montañas del Himalaya. ¡Eso es todo!, gritó Helen, arrojando el último paquete al suelo y cerrando la puerta trasera de la furgoneta. Su aliento brillaba en los primeros rayos de luz solar. Éramos las únicas personas durante docenas de millas. No había sido fácil llegar a Bután, pero lo habíamos logrado, y había sido aún más difícil conducir hasta el principio del sendero en la oscuridad en las carreteras heladas y sin cuidado. Sin embargo, la parte más difícil estaba por delante. El Iceman Trek, un viaje de más de 200 millas y 3 semanas a través de algunos de los Himalayas más altos, es ampliamente considerado como uno de los senderos más desgarradores del mundo. La cabecera del sendero era claramente visible a unos cientos de metros de distancia. El día se estaba volviendo más brillante, pero el aire estaba frío como siempre. Estábamos a 15 grados Fahrenheit, si tuviéramos suerte, y ni siquiera estábamos tan alto todavía. El monte Keighan, nuestro primer destino, se endogó amenazadoramente en la distancia. Si todo saliera bien, llegaríamos en 2 días. Acostúmbrense al frío, chicos, dije con un aire de autoridad. Nunca había caminado por ninguno de estos picos, pero era con mucho el montañero más experimentado del grupo. Antes había estado en el Himalaya y volvería de nuevo, estaba seguro. Fue la respuesta que escuché detrás de mí. Manny, cuyo nombre completo era Manuel, había sido adoptado de Etiopía cuando tenía 14 años y encontró una tremenda fascinación en la vulgaridad estadounidense. Sus nuevos hermanos le habían enseñado su primera semana en los Estados Unidos, y tal vez como consecuencia cada palabra que hablaba llevaba la dicción del personaje principal de una película. Riendo para mí, miré alrededor del grupo con el que pasaría las próximas 3 semanas. Manny, Dalton, Mitch y Helen. Los 5 habíamos recogido algunos campeonatos estatales que corrían juntos a través del país en la escuela secundaria. Y mantuvimos un vínculo estrecho a pesar de que nuestra reunión de 5 años acababa de pasar. Ninguno de nosotros asistió, por supuesto. Todos vivíamos estilos de vida activos, pero solo Helen y yo teníamos experiencia de senderismo significativa.
Ella subió conmigo el Kilimanjaro el año anterior. Entonces, ¿cuándo empezamos?, preguntó Dalton, enredándose una mochila alrededor de los hombros. Yo respiré hondo y eché un último vistazo a la furgoneta, nuestro último signo de civilización occidental durante semanas. Ese momento es ahora, contesté. Estábamos caminando durante una hora cuando lo vimos. Todavía no había mucha inclinación y la nieve fue golpeada y fallada. El sendero había sido amable hasta ahora con nosotros, por lo que no éramos muy atentos a nuestro entorno. Finalmente nos dimos cuenta de las huellas alrededor de una milla antes de llegar a él. Mitch lo vio primero. Oigan, alguien estuvo aquí, dijo incrédulamente señalando un conjunto de pistas débiles en el suelo. ¿Ah? Sí, parece que sí, respondí. Intenté actuar desinteresado, pero en realidad estaba fascinado. Era la segunda semana de noviembre, pensé que éramos los únicos lo suficientemente locos como para estar aquí afuera en una temporada tan amarga. Pero estas huellas me demostraron que estaba equivocado. Además, solo vimos un par. Quienquiera que estuviera frente a nosotros estaba solo. Seguimos adelante y en poco tiempo nos encontramos con el excursionista desconocido. Estaba envuelto de la cabeza a los pies. Apenas tenía 1 pulgada de su piel descubierta. La parte alrededor de sus ojos era visible. Su equipo en su mayoría era color negro, pero había un logotipo rojo que se destacaba en su abrigo. Él caminaba despacio, aparentemente sin esfuerzo, aunque su mochila debió haber pesado más de 50 libras. El maldito loco llevaba la marcha de un hombre casi sin peso. En retrospectiva me pregunto si estaba caminando lentamente a propósito, tan lento para que pudiéramos ponernos al día con él. «Oye, ¿dónde está tu grupo?», Helen preguntó mientras caminábamos para adelantar al excursionista. Este se detuvo, se volvió hacia Helen y sacudió la cabeza. Luego no hubo respuesta. Mientras Manny trataba de hacer una pequeña charla con el hombre, algo sobre la forma de las mujeres tibetanas, creo, Helen y yo tuvimos una conversación susurrada. «Oye, ¿qué vamos a hacer con este tipo?», ella me preguntó. «No lo sé, pero deberíamos vigilarlo muy de cerca, ¿no lo crees?», dije. «¿Qué quieres decir con eso?». «No sabemos nada de este tipo, pero está loco por estar aquí solo. No quiero que se nos cuele por la noche y nos corte la garganta, una cosa así». «Bueno, estaba pensando más en ayudarlo porque podría morir sin nosotros», Helen dijo, siempre optimista. «Ah, sí, eso también», admití, luchando por imaginar cómo un hombre podría sobrevivir aquí solo durante 3 semanas. «Oye, pero tal vez no quiera compañía. Tal vez sea algo de un monje, como que quiere estar en paz con la naturaleza o algo así». «Solo hay una manera de averiguarlo», murmuró Helen y luego gritó al excursionista. «Oye, es demasiado peligroso estar aquí solo, ¿sabes? ¿No te gustaría pasar el rato con nosotros?». El hombre pensó en esto por un momento, luego asintió. Fue tan lento, deliberadamente y un poco espeluznante. Mitch sacó la mano y lo saludó. «Oye, ¿cómo te llamas, hombre?». El excursionista devolvió el apretón de manos de Mitch, pero no respondió. No dijo ni una sola palabra. Nuestra primera fogata fue un poco tenue. Ninguno de nosotros estaba muy seguro de cómo actuar con el chico nuevo. No sabíamos nada de él, ni siquiera sabíamos su nombre. Todos nuestros intentos de conversación con él se encontraron con asentimientos o sacudidas de cabeza. «Tal vez esté mudo o algo así», dijo Dalton cuando estábamos en nuestra tienda. El extraño había preparado su tienda a unos 50 metros de la nuestra, así que hablamos en voz baja. Él también tenía sentimientos, muy probablemente.
Sí, eso podría ser, o tal vez es solo un poco tímido, susurró Helen. Quiero decir, ¿nunca antes habían conocido a alguien antisocial? Creo que la gente tiene ansiedad social y todo ese tipo de cosas. Estuvimos callados durante mucho tiempo. Ninguno de nosotros sabía cómo lidiar con esta situación. Incluso como un excursionista tan experimentado como yo, nunca había visto nada igual. No me atrevería a caminar ni siquiera por uno de estos picos, pero el extraño asintió cuando le preguntamos si planeaba completar todo el Iceman Trick. Creo que incluso entonces todo el mundo sabía que era una amenaza, pero nadie sabe cómo decirlo. Finalmente, yo rompí el silencio. Alguien debe estar atento al sujeto, dije. Ya saben, hasta que tengamos una mejor idea de que tenga buenas intenciones. Moví mi cabeza hacia la tienda del extraño. ¿Turnos de 90 minutos? ¿Eso les parece correcto?, dijo Helen. Yo asentí con la cabeza. Yo puedo ir de primero, dijo. Puse mi primera alarma esa noche de 2 a 3:30 de la mañana. Me senté acurrucado en mi saco de dormir pensando en las montañas y escuchando el viento. Pero en algún momento pensé que había oído un grito, el grito de un hombre llevado desde la distancia sobre los sonidos de la naturaleza. Sonó durante unos segundos y luego se detuvo abruptamente. Esperaba que solo fuera un truco del viento. Todos nuestros intentos de conversación con el extraño resultaron infructuosos a la mañana siguiente, pero no importaba demasiado. Nos apresuramos a tomar el desayuno y nos dirigimos a nuestro camino. Hoy sería nuestro día más productivo. La caminata fue extenuante, un poco más difícil de lo que esperaba. Pero la imponente cima del monte Cakeban nunca salió de nuestra línea de visión y eso lo hizo más fácil. Siempre ayudaba a mantener los ojos en el premio. Caminamos después de haber olvidado la naturaleza tenue de nuestra primera fogata, bromeando y hablando, riendo, como si el extraño ni siquiera estuviera ahí. Ahora no lo involucramos en nuestra conversación, pensamos que se uniría cuando estuviera listo. Su único aporte ese día fue una gran contribución. Cuando el sol estaba empezando a ponerse, nos encontramos con un arroyo. Estaba congelado en su mayoría, pero todavía corría algo de agua. El hielo se estiraba todo el tiempo que podíamos ver y aunque solo tenía unos 20 pies de ancho, parecía intransitable. Mientras nos sentamos deliberando nuestro próximo movimiento, el extraño señaló un árbol alto y delgado a nuestro lado del río. Al instante supe lo que estaba pensando. Me quité la mochila y empecé a buscar el hacha. Aunque era difícil en el frío, cortaron el árbol en 1 hora. Cuando cayó los 6, incluido el extraño, nos reunimos para empujar su trayectoria a través de la corriente. Así pudimos cruzarlo, caminar otra milla y preparar nuestro campamento para pasar la noche. Oye, ese fue una gran idea lo del árbol, ¿eh?, le dije al extraño mientras nos sentábamos alrededor de la fogata. Él solo asintió. Esa noche todo salió bien, pero tanto Helen como Dalton se despertaron con sus sueños de haber caído. Este era un suceso común en los viajes de senderismo. Pasar tanto tiempo en un terreno resbaladizo a unos solos centímetros de los empinados acantilados hace que tu subconsciente a veces siente la necesidad de protestar y caer. Afortunadamente llegamos a la cima del monte Cakeban al mediodía y en algún momento durante esa primera caminata del día me di cuenta de algo. El extraño nunca parecía cansarse. El resto de nosotros, incluso yo, estábamos bastante agotados cuando llegamos a la cima. Pero este tipo nunca necesitó un descanso. Nunca se agarró, nunca se quejó de un calambre, ni se detuvo a descansar.
Uno podría haber pensado que él estaba en un paseo el domingo por el vecindario en lugar de una extenuante caminata que desafía la muerte a través de las cimas más altas de la tierra. Yo sentía admiración y más que un poco de envidia. Mientras nos sentábamos en la cima del Cakeman, nos empapábamos en la impresionante vista que teníamos. Helen nos regaló un relato de su sueño, aquel en la que ella se cayó. Dalton dijo que había tenido un sueño similar y entonces el hombre extraño levantó la mano. «Oye, ¿tú también lo tuviste?», Mitch le preguntó. El extraño asintió y luego miró al suelo. Él parecía demasiado triste. Fue esa noche, más de una docena de millas más allá de la cima de Cakeman, que el sendero se volvió contra nosotros. Una amarga tormenta de nieve se enfureció durante la mayor parte de la noche y la nieve condujo con tanta fuerza que ni siquiera podíamos encender una fogata. Comimos nuestra cena fría esa noche y nos refugiamos en nuestra tienda de campaña todo lo mejor que podíamos, excepto el extraño. El hombre permaneció afuera en su silla hasta que la medianoche llegó y se fue. Las temperaturas debieron haber caído muy por debajo de cero sin siquiera tener en cuenta el frío del viento. Incluso en nuestra tienda equipada con el mejor equipo de calefacción que un excursionista puede permitirse, las condiciones eran nada menos que miserables. Nuestros turnos de vigilancia parecían inútiles esa noche. Nadie dormía más de media hora a la vez. Mientras entrábamos y salíamos del sueño, se compartieron algunos susurros amortiguados sobre el extraño. Decíamos cosas como: ¿deberíamos decirle que entre? ¿Deberíamos traerle algo de equipo extra? Optamos por no hacer nada, dada su naturaleza antisocial. Pero Manny sacó la cabeza al aire amargo y echó un vistazo brevemente en la dirección del extraño. «Está allá sentado», informó Manny con incredulidad. «No está temblando ni abrazándose a nada. Está sentado como un tipo que ve el fútbol en una tarde del domingo». Las cosas, sin embargo, fueron aún peores 4 días después. En este punto habíamos escalado otro pico y estábamos casi en la cima de un tercero, en el monte Preta. La enfermedad de altura casi nos había superado a todos. Nos sentíamos como muertos vivientes. Apenas éramos capaces de presionar hacia adelante. Nuestros músculos estaban apretados por el frío y nos consternó encontrar el sendero hacia el pico de Preta invadido por una avalancha. Pero de nuevo el extraño tomó el asunto en sus propias manos, esta vez apuntando a una pendiente empinada y rocosa que parecía no apta para el trabajo humano. «Sí, esto va a ser un paseo duro», dijo Helen mirando el terreno traicionero. El extraño caminó directamente hacia Helen y la miró a los ojos. Tenían más o menos la misma altura y el extraño tenía una construcción más gruesa. Helen se sintió claramente intimidada por esta muestra de agresión y dio un paso hacia atrás. El extraño levantó el dedo de nuevo hacia el cielo, apuntando una vez más hacia la pendiente. Luego caminó hasta su base, agarró un pedazo de tierra y caminó con poco esfuerzo. No teníamos muchas opciones, la verdad. Podríamos dar la vuelta en la forma en que veníamos, desde la que fuimos, o podríamos seguir a este hombre que se negaba a hablar con nosotros. Todo esto a un territorio inexplorado. Animados por la perspectiva de la vista legendaria de la montaña Petra, seguimos cada uno de sus movimientos individuales. Donde fueron sus manos, las nuestras también fueron. Sus puntos de apoyo eran también los de nosotros. Uno por uno desafiamos la muerte a cada paso sin atrevernos a mirar hacia atrás a una caída que nos mataría al instante.
No tomó mucho tiempo, subimos a esta pendiente durante tal vez 15 minutos, pero los segundos se arrastraron como para ahogarse. Las nubes de aliento expulsadas desde detrás de nuestras máscaras parecían más preciosas que nunca, ya que cada una podría haber sido realmente la última. Había poco consuelo esperándonos en la parte superior. Realmente habíamos pasado el punto de no retorno. No podríamos haber vuelto por el camino que habíamos venido. Nosotros debíamos terminar la caminata de Iceman o moriríamos intentándolo. Y mientras más mirábamos el camino que teníamos ante nosotros, este último parecía más probable. La cima del monte Petra era claramente visible más allá de una milla de distancia de sendero, más aterradora que cualquier otra cosa que haya encontrado. La sección transitable tenía tal vez 24 pulgadas de ancho, flanqueada por ambos lados por caídas de 500 pies en ángulos cercanos a 90 grados. Añade a esto el fuerte viento que nos golpeaba, un viento que parecía cambiar de dirección por mero capricho. Y me atrevo a decir que el hombre que caminaba por la cuerda floja entre las torres gemelas no nos habría envidiado. «Oh, qué maldita idea fue esta», dijo Dalton al extraño que nos había llevado a este precipicio. El extraño, por supuesto, no respondió. «Es ahora o nunca, muchachos. Hagamos esto, debemos hacerlo», dije. Estaba tratando de parecer seguro, aunque no lo estaba. Yo di mi primer paso tembloroso hacia la repisa. Los otros me siguieron con mucho cuidado. Manny, Dalton, Mitch, Helen y el extraño que traía la parte trasera. En poco tiempo, todos estábamos agachados para evitar el viento tanto como fuera posible. Agarramos la repisa con nuestras manos mientras nos deslizábamos con los pies con cautela. Ya nos habíamos quitado las máscaras para tener una mejor visibilidad y la nieve nos golpeaba la cara. Una caída no solo habría significado la muerte, sino una sentencia para pudrirse en la nieve del Himalaya por toda la eternidad. Recuperar un cuerpo caído no habría sido una opción, por muy amigos que fuéramos. Mientras estos pensamientos plagaban mi mente, casi como si estuviera en la señal, sonó un grito por detrás de mí. Yo giré mi cabeza, casi perdiendo el equilibrio, para ver a Helen colgando de la repisa por un brazo. Los ruidos de horror se ahogaron de su garganta y pude ver que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos abultados. Mientras Helen luchaba por aguantar, el resto de nosotros buscaba ayuda al extraño, el único que caminaba detrás de Helen, pero él no ofreció nada. El extraño simplemente estaba de pie y no agachado para evitar el viento, tampoco se encogía del frío y estaba mirando a Helen. Él no ofreció ninguna mano o pierna ni nada más que agarrar. Parecía más un espectador interesado que un compañero hermano del camino. «¡Oye, ayúdale!», grité con incredulidad. «¡Carajo, por favor, ayúdala!». Manny, Dalton y Mitch gritaron al extraño para que ayudara, para que salvara a nuestra amiga. La desesperación en nuestras voces y nuestros gritos casi se ahogaron con el viento. Y aún así, el extraño estaba tan quieto ahí de pie. Finalmente, Helen pudo poner su otro brazo sobre la repisa. Mitch dio marcha atrás con gran riesgo para su propia vida y la llevó a un lugar seguro. Ambos lanzaron miradas de reproche profundo al extraño antes de que siguiéramos adelante, pero en su propia defensa no dijo ni una sola palabra. Esa noche, los 5 nos acurrucamos en nuestra tienda, en su mayoría tranquilos. No sentimos reparos morales por lo que habíamos hecho cuando finalmente alcanzamos la seguridad relativa en la cima del monte Petra. Exiliar a un hombre en la cima de una montaña helada fue un duro castigo, pero sentíamos que coincidía con el crimen. Este sujeto no solo nos había llevado a este peligro y luego no ofrecer ayuda a Helen mientras luchaba por la vida,
sino que era tan apático a nosotros y tan ajeno que era difícil ser empáticos con él también. Y bueno, el extraño ya no era bienvenido con nosotros y entregamos la noticia en términos inequívocos. Manny, quien vigilaba, nos despertó a todos nosotros una noche. ¡Está aquí! ¡Está aquí! Manny susurró. Todos nos sentamos alerta en silencio, escuchando los sonidos inconfundibles de alguien caminando allá afuera. Finalmente, armado con un hacha, Manny desató la tienda para investigar. Miró a su alrededor lo que parecía una eternidad. ¿Y bien, hay alguien allá afuera?, pregunté. Finalmente llegó la respuesta. No veo a nadie. La nieve fresca había caído, pero cuando nos despertamos, el suelo que rodeaba nuestra tienda estaba cubierto de huellas. Sin duda, el extraño había estado aquí y, por lo que parece, había caminado toda la noche. Empacamos a toda prisa y nos dirigimos por las laderas del monte Petra, vigilando constantemente al extraño. Cuatro horas después, finalmente se dejó ver. ¡Chicos! Mitch nos alertó mientras nos apresurábamos a bajar la montaña. Cuando bajamos, él estaba ahí con su abrigo negro con el logotipo rojo caminando casualmente hacia nosotros. La cara de Dalton se retorció de rabia. Él se dirigió hacia el extraño y el resto de nosotros lo seguimos. No tenía ni idea de lo que iba a hacer Dalton y tampoco me importaba. Cuando llegamos al extraño, su cara permaneció enmascarada y su garganta en silencio. Él no ofreció ninguna disculpa, ninguna defensa, simplemente dejó que todo sucediera. Era como si supiera lo que iba a hacer. Dalton agarró al extraño bruscamente por el abrigo y lo sostuvo inclinado por el borde del sendero. El camino era estrecho y la caída era de varios cientos de pies al menos. «Oye, maldito, dame una buena razón por la que no deberíamos dejarte caer sobre esta maldita cornisa, ¿eh?», gruñó Dalton. Sus ojos se fijaban el uno en el otro. Por un momento pensé que lo iba a hacer, pero luego, tan pronto como llegó, los ojos de Dalton perdieron su ira. Estos simplemente se acristalaron. Se alejó del extraño del borde y se puso de pie como si estuviera reflexionando por un breve momento. Entonces, antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo, Dalton se lanzó desde el acantilado. Todos gritamos, pero solo Helen lo alcanzó. Solo Helen, que justo el día anterior había sido salvado por un brazo extendido hacia él, trató de salvar a su amigo. Y solo ella perdió el equilibrio y se deslizó ella misma primero de la repisa. Los gritos de Helen solo duraron 1 o 2 segundos. Dalton no hizo ningún sonido. Manny, Mitch y yo no podíamos hacer nada más que ver con horror cómo nuestros dos viejos amigos se convertían en dos motas oscuras en un páramo de blanco puro. Los dos cayendo de extremo a fin de su muerte. Vimos 2 pequeñas nubes de nieve hinchadas alrededor de sus cuerpos al impacto. Pero aún no era el momento de llorar. Una amenaza aún estaba cerca. Fue solo cuando nos dimos la vuelta que descubrimos que el extraño ya se había ido. No había ninguna posibilidad de que Dalton y Helen hubieran sobrevivido a esa caída, ni siquiera esperanza de recuperar sus cuerpos. Incluso si pudiéramos llegar a ellos, habría sido poco más que práctico llevarlos a través del resto de la caminata. Así que nos vimos obligados a seguir adelante mientras los cadáveres de nuestros amigos sin vida estaban condenados a estar ahí para siempre en la base del monte Petra. Lo único que había que hacer ahora era volver a la civilización. Nos llevó otra semana, la más miserable de toda mi vida. Manny, Mitch y yo apenas habíamos hablado, sobre todo acampando y haciendo más senderismo y vigilando al extraño en solemne silencio. Hubiera sido pacífico, tal vez incluso espiritual, aunque solo fuera por diferentes circunstancias.
Faltando 2 días en nuestro viaje, mientras caminábamos a través de una vista congelada verdaderamente impresionante, Manny rompió el silencio para señalar algo que yacía en la nieve lejana, un bulto negro parcialmente cubierto de nieve. El camino hacia él no era demasiado traicionero, así que nos acercamos un par de cientos de metros del camino para investigar. Pero ojalá, santo cielo, que no lo hubiéramos hecho nunca. El bulto estaba inmóvil en la base de un desalentador acantilado. Yo llegué primero. Era el cuerpo de un excursionista, uno que se había caído. Uno que había asumido el desafío del Iceman Trick y había fracasado. Solo su cabeza y su brazo eran visibles. Le quité la máscara y me estremecí ante la horrible cara de debajo. Este hombre había estado sin vida durante semanas, tal vez meses. Estábamos a punto de alejarnos de la escena morbosa cuando Manny se detuvo. «Espera, mira el pecho, hombre». Al principio estaba confundido, pero luego me di cuenta de lo que Manny estaba buscando y en el momento en que se me pasó por la mente, supe lo que encontraría. Desesperado, cepillé la nieve del pecho del hombre sin vida para revelar todo su abrigo. Era un abrigo negro estampado con un logotipo rojo. Este era el hombre que nos había estado siguiendo durante todo nuestro recorrido. Pero era imposible, ya que él todavía seguía con vida, aunque aquí estaba su cuerpo. Y eso fue lo que sucedió. Ahora solo tengo 8 dedos en los pies. Mis botas no pudieron aguantar tanto tiempo y la congelación se puso muy feo al final. Aún así me considero afortunado. La mayoría de las personas que caminan por estos lugares lo hacen en una forma mucho peor si es que lo hacen. Aún así me rompí llorando cuando vi mis 2 dedos congelados tirados en un pequeño cubo de plástico en ese hospital tibetano. Ya no he vuelto a las montañas. No he buscado la belleza desde entonces. Verán, he arriesgado mi vida en busca de vistas impresionantes y tal vez no he experimentado ninguna escena más pacífica, más serena que el campo en el que yace el cuerpo del extraño. Pero como dije en las primeras líneas de esta historia, incluso el entorno más hermoso puede ser empañado por el mal. Ese mal está vivo y bien, incluso en los lugares donde los humanos apenas pueden atravesarlos. Pensar en ese hombre que ya había fallecido y aún continuaba su espíritu o no sé lo que sea, nos estaba siguiendo hacia la perdición. Solo sé que pensar en ello me mantiene despierto por las noches. Cuando me quedo despierto, pienso en el lugar de descanso final de mis amigos a miles de millas de casa y espero que también sea hermoso. Pero me temo que ninguna belleza puede evitar que el mal en esas colinas siga su curso. El extraño se llevó a Dalton, se llevó a Helen y podría llevarte a ti. Por eso grabo este audio para advertirles. Mis amigos eran chicos geniales, pero si alguna vez caminas por los Himalayas, es posible que no estés de acuerdo. Los espíritus caminan por los lugares menos pensados. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.